como por ejemplo las ondas de sonido, las ondas de agua, las ondas sísmicas. Entonces, ¿qué sucede? Que las ondas mecánicas, si no existe un medio de propagación, ellas no van a poder avanzar o desplazarse. Por ejemplo, el sonido es una onda mecánica. Entonces, cuando se produce un sonido, este sonido o esta onda llega hasta su oído porque se desplaza a través del aire. Si no existiera el aire, el sonido no se escucharía. Es decir, para que se pueda propagar el sonido debe haber un medio. Y estas ondas que necesitan ese medio se llaman ondas mecánicas. La otra clase de ondas son las ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. De tal manera que estas ondas se pueden propagar en el vacío, que es un medio donde no existe el aire. Entonces, estas ondas electromagnéticas tienen la característica de que no necesariamente debe haber un medio para que ellas se puedan propagar, lo pueden hacer en el vacío. ¿Cuáles son ejemplos de estas ondas? Por ejemplo, el calor, la luz es una onda que se puede propagar en el vacío, es una onda electromagnética. Entonces, por ejemplo, las señales satelitales llegan hasta diferentes puntos porque son ondas electromagnéticas y se pueden propagar en el vacío. Entonces, son dos clases de ondas de acuerdo al medio de propagación. El segundo aspecto para clasificar las ondas es de acuerdo a la dirección de propagación, cómo se desplazan las ondas. Y de acuerdo a la dirección de propagación tenemos dos clases de ondas. Las primeras se denominan ondas transversales. Las ondas transversales son aquellas donde la propagación y la vibración son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Miremos el primer diagrama. Aquí en este primer diagrama pueden observar ustedes que la onda se está desplazando hacia la derecha. Miren, esta es la dirección de desplazamiento. Entonces, la onda se desplaza hacia la derecha, pero está vibrando de arriba hacia abajo. Entonces, la propagación, que sería hacia la derecha, es perpendicular a la vibración, ¿sí? Propagación y vibración. Estas ondas, cuando la propagación y la vibración son perpendiculares, se denominan ondas transversales. La primera clase de ondas. Y la segunda se denominan ondas longitudinales. Espérenme un minutico, por favor. ¿Será que llega apenas? Santiago Trejo. Bueno, entonces vamos a continuar. La segunda clase de ondas, les decía, son las ondas longitudinales. ¿Cuál es la característica de las ondas longitudinales? Como lo miramos en la segunda imagen, las ondas longitudinales se caracterizan porque la onda se desplaza en esta dirección, miren, horizontal, y también está vibrando en la misma dirección. Entonces, el desplazamiento o la propagación y la vibración se dan en la misma dirección. Estas son ondas longitudinales. Entonces, miren allí la diferencia, ¿no? Transversales cuando la propagación y la vibración son perpendiculares, y longitudinales cuando la vibración y la propagación son paralelas, están en la misma dirección. Esas son las dos clases de ondas de acuerdo a la forma como se desplazan o cómo es el movimiento de las ondas. Y la tercera clase de ondas, o el tercer aspecto a tener en cuenta, es el número de dimensiones. De acuerdo al número de dimensiones, las ondas pueden ser unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales. Unidimensionales cuando se propagan en una sola dirección, por ejemplo aquí en una cuerda, ¿no? Entonces se propaga en una sola dirección. Bidimensionales cuando las ondas se propagan en dos direcciones, por ejemplo cuando tenemos una onda en un estanque de agua o en una piscina, por ejemplo, esta onda se está propagando en el plano,
¿no? En dos direcciones. Entonces, esas ondas son bidimensionales. Y tridimensionales son aquellas que se propagan en tres direcciones. Por ejemplo, el sonido es una onda tridimensional porque se propaga en el espacio. Entonces, de acuerdo al número de dimensiones, puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional, de acuerdo a la propagación y a la dirección cómo se propagan las ondas. De esta manera, estos son los tres aspectos para clasificar las ondas, de acuerdo al medio, de acuerdo a su dirección y de acuerdo a las dimensiones. Tres aspectos importantes para clasificar las ondas. Bueno, vamos a ver ahora, y este es un aspecto bien importante, quiero que por favor lo miren bien ustedes allí y si tienen alguna pregunta me dicen. Las ondas tienen unos elementos que las caracterizan y esos elementos son los que nosotros vamos a utilizar en las diferentes ecuaciones. Algunos de ellos ustedes ya los conocen, pero otros van a ser pues nuevos para ustedes. Tenemos allí una onda. Y en esa onda tenemos todos los elementos que podemos determinar en ella. Entonces voy a ir explicando cada uno de los elementos. Ustedes en el diagrama, por favor, van observando. Cuando la onda está en reposo, supongamos que tenemos aquí una cuerda. Entonces, esta línea horizontal sería la cuerda cuando está en reposo, cuando está tensionada. Esta línea horizontal y cuando la cuerda está en reposo se denomina posición de equilibrio. Entonces, por ejemplo, el estanque de agua o la piscina o la cuerda cuando está en reposo decimos que está en la posición de equilibrio. Cuando usted le aplica una fuerza a esta cuerda, la cuerda empieza a vibrar de esta manera. Entonces usted toma la cuerda y le da este movimiento de arriba hacia abajo. Entonces la cuerda empieza a vibrar. Al vibrar genera las ondas. Tenemos aquí una onda. La posición de equilibrio, la línea horizontal. Cuando la onda empieza a vibrar, entonces hay puntos máximos y hay puntos mínimos. Hay partes superiores y hay partes inferiores. Toda la parte superior de una onda que les estoy indicando aquí se denomina cresta. Entonces, esto es una cresta, esta es una cresta. Toda esta partecita superior de la onda se denomina cresta. Y toda la parte inferior de la onda se denomina valle. Entonces, por ejemplo, ustedes observan una ola. Cuando ustedes observan la ola, lo que están observando es la cresta, la parte superior. Entonces, toda la parte superior se denomina cresta y todas las partes inferiores se denominan valles. La distancia que hay entre la posición de equilibrio y la parte superior de la onda, o entre la posición de equilibrio y la parte inferior de la onda, toda esta distancia se denomina amplitud de la onda y se mide en unidades de longitud, metros, centímetros, kilómetros. Entonces, ¿qué es la amplitud? Es la distancia que hay entre la posición de equilibrio y la parte superior o la posición de equilibrio y la parte inferior. La amplitud usted la puede medir en la parte superior o la puede medir en la parte inferior. Aquí esta línea roja que ustedes observan aquí me está determinando la amplitud de esta onda. Entonces, ¿qué es la amplitud? Es la máxima distancia que alcanza la onda. Estos puntos que observamos aquí, los puntos de mínima amplitud, todos estos punticos donde la onda intersecta la posición de equilibrio, se denominan nodos. Entonces, los simbolizamos con la letra N, puntos de mínima amplitud. Entonces, todos estos puntos de corte se denominan los nodos de la onda, ¿no? Y los puntos superiores, este punto o el punto inferior, este máximo punto, el mínimo punto, se denominan antinodos. Entonces tenemos los nodos y tenemos los antinodos. Bueno, otro elemento importante es la longitud de la onda. La longitud de la onda la simbolizamos con este símbolo griego que se denomina lambda y se lo representa de esta manera. Lambda es la longitud de la onda. ¿Y qué es la longitud de la onda? La longitud de la onda es la distancia que
recorre la onda en una oscilación completa. Entonces, la onda parte desde este punto que les estoy marcando, hace todo este recorrido y llega hasta aquí. Esa es una oscilación completa. ¿Por qué? Porque aquí empieza nuevamente el mismo movimiento, miren. Entonces, una oscilación completa viene a hacer todo este movimiento hasta aquí. La distancia que recorre la onda en una oscilación completa se llama longitud de onda, que la estoy marcando aquí en rojo. La longitud de onda usted la mide desde este punto hasta este punto hasta este punto, en una oscilación completa. Entonces, la longitud de onda tiene varias definiciones. La podemos definir como la distancia que hay entre tres nodos consecutivos. Miren, 1, 2, 3. Toda esta distancia es la longitud de onda. O también la podemos medir entre dos antinodos consecutivos, miren, o dos crestas consecutivas. Entonces, la longitud de onda también la puede medir en esta parte, entre estos dos antinodos, o la puede medir aquí en esta parte, entre tres nodos consecutivos. Y es la distancia que recorre en una oscilación completa. Aquí en este caso del movimiento ondulatorio vamos a hablar de oscilaciones o vamos a hablar de ondas. Entonces, este recorrido que hace aquí la onda se llama oscilación o se llama onda, como ustedes quieran llamarla, ¿no? Entonces, si yo les señalo aquí hasta este movimiento, ¿sería una onda o sería una oscilación? Entonces tenemos la cresta, el valle, el nodo, el antinodo, la amplitud, la longitud de onda. Y dos términos aquí que ya los hemos trabajado también, que es el periodo y es la frecuencia. El periodo simplemente es el tiempo que gasta en dar una oscilación completa. Y la frecuencia es el número de oscilaciones en un determinado tiempo. El periodo y la frecuencia se trabajan con los mismos conceptos que trabajamos en el movimiento armónico simple, ¿no? Y con las mismas ecuaciones. Entonces, estos son los elementos que tiene una onda. Es muy importante que ustedes los puedan identificar, los puedan determinar para analizar esta clase de movimientos. Entonces, observen el diagrama y si tienen alguna pregunta, por favor, me dicen. Bueno, continuamos entonces. Les decía que hay dos magnitudes que nosotros ya las hemos trabajado, que son el periodo y la frecuencia. Ya las hemos utilizado en muchos ejercicios. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo empleado sobre el número de oscilaciones o también podemos decir sobre el número de ondas. Aquí en este caso, si hablamos de oscilaciones o hablamos de ondas, es igual. Entonces, tiempo empleado sobre el número de oscilaciones. Y la frecuencia es el número de oscilaciones sobre el tiempo empleado. Estas dos expresiones que tenemos allí, pues ya las hemos trabajado en varios ejercicios. Cuando una onda está en movimiento, lógicamente, pues lleva una velocidad. ¿Y cómo se determina esa velocidad? ¿Cómo determinar la velocidad de una onda? Esa ecuación, la primera ecuación que tenemos aquí, nos dice que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es una ecuación que ustedes también la conocen. Entonces, la velocidad de una onda la puedo calcular como la distancia que recorre en un determinado tiempo. También la puedo determinar como la longitud de la onda sobre el periodo. Lambda sobre el periodo. O también como la longitud de onda por la frecuencia. Recuerden que este símbolo es longitud de onda, lambda es longitud de onda, entonces lambda por frecuencia, distancia sobre tiempo, lambda sobre periodo o lambda por frecuencia. Estas ecuaciones que ustedes miran aquí son unas ecuaciones bastante sencillas, son ecuaciones lineales, entonces se pueden despejar muy fácilmente. Con estas tres expresiones que tenemos aquí, usted puede determinar la velocidad y le va a dar igual. Estas tres expresiones me sirven para determinar la velocidad de una onda en cualquier situación, es decir, son ecuaciones generales. Hay otra ecuación, que es la que ustedes miran del lado derecho, que es una ecuación exclusiva para el movimiento ondulatorio, pero cuando se produce en una cuerda. Entonces, ¿qué sucede en una cuerda? Miren,
Aquí usted tiene la cuerda tensionada. Usted le aplica una fuerza a esa cuerda, hacia arriba y hacia abajo. Entonces la cuerda empieza a vibrar y se produce el movimiento ondulatorio. De tal manera que cuando se produce una onda en una cuerda, esta onda depende de la fuerza que usted le aplique. Y esa fuerza que usted le aplica aquí, que le está aplicando aquí en la mano, esa fuerza se denomina fuerza de tensión. Y la vamos a simbolizar con la letra F mayúscula. Entonces la fuerza de tensión la simbolizamos con la letra F para no confundirla con el periodo, con la letra T. Entonces F me va a representar la fuerza de tensión. Cuando se genera un movimiento ondulatorio en una cuerda, la velocidad de la onda que se produce aquí, o de las ondas que se producen aquí, se determina con esta expresión, miren. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión sobre este símbolo que observamos aquí, que se denomina densidad lineal y se lee nu, ¿no? Este es un símbolo griego, entonces este símbolo se lee nu y me indica densidad lineal. ¿Y qué es la densidad lineal? La densidad lineal simplemente es la masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda, que es un término nuevo, miren aquí. Entonces, ¿cómo calculo la densidad lineal? La masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda. Esta L mayúscula me va a representar longitud de la cuerda y esta lambda me representa longitud de la onda. Entonces, longitud de la cuerda, longitud de la onda, no vayan a confundir aquí, ¿no? Esta ecuación que tenemos acá del lado derecho, solamente usted la puede aplicar en el caso de movimiento ondulatorio en una cuerda, no la puede aplicar en otros casos. Y las ecuaciones que tiene acá son ecuaciones generales, esas las puede aplicar para cualquier movimiento ondulatorio. Entonces, en el caso de la cuerda, les decía, la velocidad de la onda depende de la fuerza de tensión que usted esté aplicando, ¿no es cierto? Entonces aquí aplica una fuerza de tensión y de esa fuerza depende la velocidad de la onda. Y la simbolizamos con esa letra F mayúscula. F mayúscula es fuerza de tensión y F minúscula es frecuencia. También hay que diferenciar esas dos magnitudes, ¿no? Mayúscula, fuerza de tensión, y minúscula es la frecuencia. Igual, L mayúscula es la longitud de la cuerda y lambda es la longitud de la onda. Entonces tenemos aquí estas expresiones que son las expresiones generales del movimiento ondulatorio. Mírenlas allí, algunas ya las hemos trabajado y las otras pues son ecuaciones que vamos a utilizar ahora. ¿Alguna pregunta hasta allí? Jóvenes. ¿Sí está entendido? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Por favor, cualquier duda me dicen, ¿no? Estas son las 5 ecuaciones que vamos a utilizar para el movimiento ondulatorio. Bueno, entonces ahora sí vamos a trabajar con los ejercicios. Esa es como la parte teórica del movimiento ondulatorio. Ahora sí vamos a mirar cómo se utilizan cada una de estas expresiones. Bueno, vamos a mirar este primer ejercicio que tenemos aquí, que es un ejercicio bastante sencillo, pero por favor pondrán mucho cuidado para que ustedes puedan trabajar después la actividad. El primer ejercicio dice, una onda se propaga a una velocidad de 120 metros sobre segundo y vibra con una frecuencia de 40 Hz. Determinar la distancia entre 3 nodos consecutivos. Bueno, miremos entonces los datos que tenemos. Dice, una onda se propaga a una velocidad de 120 metros sobre segundos. 120 metros sobre segundos. Entonces tenemos aquí la velocidad, miren, la velocidad de la onda. Y dice que su frecuencia es 40 Hz. 40 Hz. Velocidad, frecuencia. Ahora sí, miren la pregunta. Dice, determinar la distancia entre 3 nodos consecutivos. Determinar la distancia entre 3 nodos consecutivos.
¿Qué es lo que nos está preguntando el ejercicio? Miremos acá el diagrama. ¿Cómo se llama la distancia que hay entre tres nodos consecutivos? Entonces, miren, 1, 2, 3. Tres nodos consecutivos. Toda esta distancia, ya les había explicado, la distancia que hay entre tres nodos consecutivos se denomina longitud de la onda, porque es la distancia que recorre la onda en una oscilación completa. Entonces, este ejercicio que tenemos acá, simplemente lo que nos está preguntando es cuánto vale la longitud de la onda, nada más. Determinar la distancia entre tres nodos consecutivos. En otras palabras, me está diciendo encuentre la longitud de la onda. Entonces, por eso es bien importante identificar todos estos elementos para que ustedes puedan interpretar los ejercicios. Vamos a encontrar entonces la longitud de la onda. Las unidades están ya en el sistema pues normal, en el sistema MKS, no hay necesidad de hacer conversión. Tenemos la velocidad, tenemos la frecuencia, vamos a encontrar la longitud de la onda. Entonces, de las ecuaciones que tenemos aquí, tenemos la velocidad, tenemos la frecuencia, vamos a encontrar la longitud de la onda. Tomamos esta ecuación que es velocidad es igual a lambda por frecuencia y despejamos lambda. Miren que es una ecuación bien sencilla, ¿no? ¿Cómo se despeja lambda? Pues la frecuencia está multiplicando, simplemente pasa a dividir, nada más. Miren. Voy a encontrar la longitud de la onda, entonces pasa a dividir y nos quedaría 120 metros sobre segundo sobre 40 Hz. Ustedes saben que el Hz es 1 sobre segundo. Entonces, aquí en este caso trabajamos las unidades también. 120 dividido entre 40 nos da 3, cancelan segundos y nos queda metros. La longitud de la onda se mide en metros. Entonces es un ejercicio bastante sencillo. Miren, despejamos lambda y reemplazamos valores. De tal manera que la distancia que hay entre tres nodos consecutivos o la longitud de la onda es de 3 metros. Una ecuación bastante sencilla. Bueno, vamos con el segundo ejercicio, que es un poquito más extenso, ¿no? Aquí nos dice este ejercicio, determinar la tensión a la que debes someter una cuerda. Entonces aquí ya nos está hablando, este ejercicio es de esta situación. Cuando usted produce ondas en una cuerda, entonces vamos a mirar qué datos tenemos. Determinar la tensión a la que debes someter una cuerda de 5 kilogramos. ¿Qué son estos 5 kilogramos? Miren que me está hablando de la cuerda. Esto significa que la cuerda tiene una masa de 5 kilogramos. Entonces vamos sacando los datos. Masa de la cuerda 5 kilogramos y 10 metros de longitud. Estamos hablando aquí de la cuerda, miren. 5 kilogramos de masa y 10 metros de longitud. Entonces, estos 10 metros de longitud viene a ser L mayúscula, que sería la longitud de la cuerda. Si quieres que al agitar tu brazo periódicamente a razón de 2 veces por segundo, ¿qué me está indicando 2 veces por segundo? Me está indicando que hay 2 oscilaciones por segundo. Me está hablando aquí de la frecuencia. Entonces, 2 veces por segundo, entonces me dice 2, frecuencia igual a 2 Hz. Aparezcan ondas cuya longitud es 0,5 metros. Miren, aparezcan ondas, aquí me está hablando de las ondas, cuya longitud, entonces me está diciendo que las ondas tienen una longitud de 0,5 metros. ¿Qué significa eso? Que lambda vale 0,5 metros. Entonces, mucho cuidado con estas longitudes, ¿no? Es importante saber leer muy bien el ejercicio. Entonces, tenemos la masa de la cuerda, 5 kilogramos, tenemos la longitud de la cuerda, 10 metros, tenemos la frecuencia, que es 2 Hz, y tenemos la longitud de la onda, que es 0,5 metros. Aquí tenemos todos los datos, miren. Importante sacar primero los datos, como trabajamos pues en clase,
Sacamos los datos, miramos las unidades, aquí todas las unidades están en el sistema MKS, no hay necesidad de hacer conversión. Y ahora sí, con estos datos que tenemos aquí, vamos a encontrar la magnitud que nos pide, que en este caso es la tensión, es decir, F mayúscula. Entonces, como es el caso de una cuerda, aquí miren, para encontrar la tensión, la única ecuación que tenemos es esta ecuación que está aquí. Es la única. Entonces, de aquí vamos a encontrar la tensión. Aquí en este caso, miren, la masa de la cuerda la conocemos, la longitud también, pero no conocemos la velocidad. Entonces, para poder despejar de aquí, primero debemos encontrar la velocidad. Y la velocidad sí la puedo encontrar con cualquiera de las ecuaciones anteriores. Esa ecuación que tenemos aquí es la ecuación para una cuerda, pero estas ecuaciones de acá yo las puedo utilizar en cualquier caso, incluido en el caso de las cuerdas también. Entonces, vamos a encontrar primero la velocidad. La velocidad de la onda es igual a lambda por frecuencia, que sería igual a 0. Voy a encontrar este término que se llama densidad lineal. La densidad lineal, que es μ, es igual a masa sobre longitud. ¿Cuál masa? La masa de la cuerda. ¿Cuál longitud? La longitud de la cuerda. Esos dos términos que aparecen aquí son para la cuerda. Nos quedaría 5 kilogramos sobre 10 metros y eso nos da 0,5 kilogramos sobre metros. Estas son las unidades de la densidad lineal, ¿no? La densidad lineal les puede dar en kilogramos sobre metros o en el sistema sexagesimal les puede dar en gramos sobre centímetros. Entonces aquí nos quedaría masa sobre longitud 0,5 kilogramos sobre metros. Ahora sí vamos a encontrar la tensión con esta ecuación. ¿Qué sucede aquí en esta ecuación? Que la tensión está dentro de una raíz cuadrada. Si yo la quiero despejar, entonces elevo al cuadrado. Ustedes por matemáticas pues saben eso. Entonces voy a despejar aquí la tensión, elevo al cuadrado. Me quedaría velocidad al cuadrado igual a tensión sobre densidad lineal. Y aquí despejo la tensión. Miren, la tensión, aquí la densidad lineal está dividiendo, pasa a multiplicar y queda despejada la tensión. Entonces tensión es igual a velocidad al cuadrado sobre densidad lineal. Reemplazamos valores aquí, velocidad que la tenemos acá 1 metro sobre segundo al cuadrado por densidad lineal 0,5 kilogramos sobre metros, hacemos operaciones aquí y como es una fuerza nos va a quedar en newtons o en dinas, en cualquiera de las dos unidades. Entonces esta ecuación, si ustedes quieren despejar de aquí, tensión o densidad lineal tienen que elevar al cuadrado y luego se despeja común y corriente. Entonces miren que este ejercicio ya es un ejercicio mucho más completo, pero ya he trabajado con ondas generadas en una cuerda, que se trabaja exclusivamente con esa ecuación que tenemos aquí. Miren el ejercicio, si hay alguna pregunta, por favor me dicen. Revisen el ejercicio y si hay alguna duda, por favor me dicen de una vez. ¿Alguna pregunta? Si están por allí, ya se fueron. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está entendido? Sí, profe, está entendido. Miren que con base en esto se deja la actividad, ¿no? Por eso me interesa que pregunten, para que puedan trabajar la actividad número 6. Bueno, continuamos entonces. Siguiente ejercicio. Este ejercicio que tenemos aquí es un ejercicio de lectura de una gráfica. La vamos a observar. Dice, la onda indicada en la figura realiza 25 oscilaciones durante 7,5 segundos. 25 oscilaciones o 25 ondas durante 7,5 segundos. Determinar su velocidad de propagación.
Entonces ustedes dirán, pero profe, solamente con esos datos, ¿cómo encontramos la velocidad? Si no hay más datos, pero para eso nos dan una figura y tenemos que interpretar esa figura. Bueno, vamos a sacar los datos del ejercicio. Dice, la onda indicada en la figura, ¿sí? En esta figura, realiza 25 oscilaciones durante 7,5 segundos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Número de ondas o número de oscilaciones, como quieran ustedes llamar. Número de ondas, 25. Tiempo empleado, 7,5 segundos. ¿Para qué nos va a servir o para qué nos van a servir estos datos? Para sacar el periodo y la frecuencia. Número de ondas, 25. Tiempo empleado, 7,5 segundos. No nos dan más datos aquí, pero nos dan una figura. Ahora sí, vamos a la figura. En esta figura ustedes se dan cuenta que nos dan una distancia, que es 50 metros. Miren, toda esta distancia, desde aquí hasta aquí, vale 50 metros. Toda esta distancia. Con esta figura, ¿yo qué puedo encontrar? Observen ustedes. ¿Cuántas oscilaciones hay aquí? Una, dos. Hay dos ondas, miren. Hasta aquí va una oscilación y esta es otra oscilación. Toda esta distancia vale 50 metros. Entonces, ¿qué puedo sacar yo de aquí? Puedo sacar la longitud de la onda. ¿Qué es la longitud de la onda? Es la distancia que recorre en una oscilación, la que les estoy marcando aquí. Esa es la longitud de la onda. Entonces, si todo esto vale 50, hasta aquí, que es la mitad, sería 25 metros. De tal manera que por medio de la figura yo puedo sacar ese dato. Miren que el dato no les da el ejercicio, pero ustedes mirando la figura lo pueden obtener. Por eso dice de acuerdo a la figura. Entonces, la longitud de la onda, que es la distancia que da en una oscilación o que recorre en una oscilación, sería 25 metros. De allí sacamos el otro dato. ¿Listo? Miren, dos oscilaciones aquí. Si en dos oscilaciones recorre 50 metros, en una oscilación pues recorre 25 metros, ¿no es cierto? Entonces, esa es la longitud de onda. Miren, la onda es igual a 25 metros. Les decía, el número de ondas y el tiempo empleado me sirve para encontrar el periodo. ¿A qué es igual el periodo? Al tiempo empleado, que es 7,5 sobre 25. Y eso me da 0,3 segundos. Y como me preguntan de la velocidad, entonces velocidad es igual a lambda sobre periodo. Lambda, que es 25, periodo 0,3, y encuentro la velocidad. Miren que este ejercicio es de interpretación de la figura. Entonces, muy importante conocer ustedes muy bien, identificar los elementos. Entonces, encontramos el periodo, encontramos la velocidad con esa ecuación general. Bueno, y para finalizar, hacemos este último ejercicio. Las ondas, aquí en este caso anterior, pues esta es una onda que se genera en una cuerda, ¿no? Y acá tenemos una onda que se genera en un tanque de agua, en un recipiente con agua, como quieran ustedes interpretarlo allí. Bueno, aquí en este caso, el ejercicio se trata de las ondas que se generan en una piscina. En el centro de una piscina circular, tenemos aquí una piscina circular de 10 metros de radio. Miren, esta distancia, que es el radio, mide 10 metros. Se genera una onda armónica que tarda 5 segundos en llegar a la orilla de la piscina. Entonces, desde aquí de donde se genera hasta la orilla de la piscina se demora 5 segundos. Durante este tiempo se han observado 30 crestas en el fondo del movimiento, en el foco del movimiento. Calcular el periodo y la longitud de onda de este movimiento ondulatorio. Entonces nos dicen cuánto vale el periodo y cuánto vale la longitud de onda. Bueno, vamos a interpretar el ejercicio. Dice, en el centro de una piscina circular de 10 metros de radio se genera una onda armónica que tarda 5 segundos en llegar a la orilla de la piscina. Vamos hasta allí. Aquí en este punto se genera la onda y esa onda recorre 10 metros. Entonces, ¿qué dato es este? Es la distancia.
y esta distancia la recorre en un tiempo de 5 segundos. Entonces, tiempo 5 segundos. Durante este tiempo se han observado 30 crestas. Si usted observa 30 crestas en un movimiento, miren, si usted observa 30 crestas, cada cresta representa una onda, porque usted observa esta cresta, sería una onda. Usted observa otra cresta, sería otra onda. Entonces, por cada cresta que usted observe, significa que es una onda completa. De tal manera que aquí sería, el número de ondas sería 30. Determinar el periodo y la longitud de onda de este movimiento. Bueno, ¿cómo encontramos el periodo? El periodo dice que en 5 segundos da 30 oscilaciones. Entonces sería 5 segundos sobre 30, y ese es el periodo, miren, 0,17 segundos. El ejercicio nos dice durante ese tiempo se observan 30 crestas, entonces durante 5 segundos, 30 ondas, 0,17 segundos. Ya tenemos el periodo del movimiento. Para calcular la longitud de onda, primero encontramos la velocidad. Con esta ecuación, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. 10 sobre 5 nos da 2 metros sobre segundo. Ya encontramos la velocidad. Y ahora con estos dos datos, con el periodo y la velocidad, encontramos la longitud de onda. La despejamos de aquí, de esta ecuación. El periodo está dividiendo, pasa a multiplicar. Velocidad por periodo igual a lambda. Velocidad 2 metros sobre segundo por periodo 0,17 segundos, cancelamos los segundos y nos queda que la longitud de esa onda es 0,34 metros, que sería la respuesta a la pregunta que nos hace el ejercicio. Entonces miren que es muy importante interpretar los ejercicios, y si ustedes quieren hacer un dibujo, quieren representar el ejercicio, háganlo, ¿no? Para poderlo interpretar. Entonces esa es la forma como ustedes pueden utilizar estas ecuaciones, que son bastante sencillas porque son ecuaciones lineales. Y hemos encontrado entonces el periodo y la longitud de la onda. Si me pide la frecuencia, por ejemplo, me dice cuánto es la frecuencia, sería 30 sobre 5, que sería 6, por ejemplo. Entonces, las ecuaciones generales usted las puede manejar pues como de acuerdo a la pregunta que le haga el ejercicio. Esos son algunos problemas de aplicación del movimiento ondulatorio. Entonces, pues no sé si ustedes tengan alguna inquietud, alguna pregunta sobre esta parte, que es la parte inicial del movimiento ondulatorio.